Nos enseñaron a temer la soledad como si fuera una enfermedad, como si el simple hecho de estar sin compañía significara estar incompleto, roto, abandonado. Nos entrenaron para llenar cada silencio con ruido, cada pausa con distracciones, cada espacio vacío con alguien o con algo que nos haga olvidar que estamos simplemente con nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que lo contrario de estar solo no es estar completo, sino distraído? ¿Y si te dijera que en ese lugar al que tanto temes, la soledad, no hay ausencia, sino posibilidad? Este libro nace de una certeza. Estar solo no es estar vacío, es, muchas veces, estar más lleno que nunca, más cerca de ti, más despierto, más libre. Aquí no vas a encontrar fórmulas para llenar tus días con gente o consejos para escapar de ti mismo. No es un manual para evitar la soledad, es una invitación a habitarla, a comprenderla, a honrarla y a descubrir que dentro del silencio hay una voz que te conoce mejor que nadie, la tuya. Este libro es para los que alguna vez se sintieron solos y creyeron que eso era un problema. Para los que han buscado amor como se busca una medicina. Para los que, en medio del ruido, han sentido el anhelo de estar en paz con su propia presencia. Escribí esto para recordarte algo que quizás ya sabes, pero habías olvidado. Tú no estás incompleto, tú no estás vacío. Tú eres casa, tú eres raíz, tú eres compañía. Bienvenido a este viaje hacia ti. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La soledad como punto de partida. Hay momentos en la vida en los que el mundo parece apagarse de golpe. No hay llamadas, no hay mensajes, no hay planes en el horizonte. A veces es gradual, como cuando te vas alejando sin darte cuenta, como cuando caminas hacia atrás mirando lo que fue y, cuando giras, no hay nadie. Otras veces es abrupto, una ruptura, una pérdida, una mudanza, un cambio que arrastra lo que parecía estable. Y entonces sucede, estás solo. Solo en una casa que antes se llenaba de voces, solo en una cama que todavía conserva el hueco de alguien que ya no está. Solo frente al espejo, preguntándote si esto que sientes es vacío o simplemente es silencio. Es ahí, justo ahí, donde comienza este capítulo y quizás también tu viaje. En esa primera sacudida en la que todo lo que te rodea parece haberse desvanecido, menos tú. Lo primero que nos enseñan sobre la soledad es a evitarla. Desde pequeños se nos llena la agenda con actividades, con tareas, con vínculos. Se premia estar rodeado, se teme al que se queda al margen. Se nos dice, explícita o implícitamente, que estar solo es un signo de fracaso, de rareza, de incompletitud. Nos persuaden de que alguien que está solo es alguien que no ha sido elegido, alguien que no ha sabido sostener vínculos, alguien que no ha aprendido a amar correctamente. Pero rara vez se nos pregunta si hemos aprendido a amarnos en silencio. Rara vez se nos enseña que estar solo no es sinónimo de estar mal, ni de estar roto, ni de estar perdido. Estar solo, en muchas ocasiones, es simplemente estar. Sin máscaras, sin distracciones, sin testigos. Y eso, aunque duela al principio, puede ser profundamente liberador. La soledad tiene mala prensa porque pone en evidencia lo que evitamos ver cuando estamos en compañía. Cuando estás solo, no puedes disimular tus heridas con risas ajenas. No puedes tapar tu insatisfacción con abrazos que duran poco o palabras que dicen mucho pero sienten poco. Estar solo te enfrenta a ti, y a ti no te puedes mentir por mucho tiempo. Puedes intentarlo, claro. Puedes llenar la casa de ruido, de series, de trabajo, de tareas. Puedes ir de una red social a otra como quien cambia de cuarto sin rumbo. Pero llega un momento, siempre llega, en que te sientas, respiras hondo y te das cuenta, estoy solo. Y eso no tiene por qué ser una tragedia. Al contrario, puede ser el primer paso hacia algo mucho más honesto.
Porque cuando todo se calla, cuando ya no tienes que estar a la altura de nadie, ni cumplir expectativas, ni sostener conversaciones vacías, te encuentras contigo. Y ahí comienza la reconstrucción. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lo esencial. A veces te lo quita todo para que veas qué queda. Y lo que queda cuando todo desaparece, eres tú. Tu voz, tus pensamientos, tus recuerdos, tus vacíos y tus luces. Y entonces lo que parecía una pérdida se convierte en una oportunidad. La oportunidad de conocerte sin intermediarios, de aceptarte sin necesidad de que alguien lo confirme, de preguntarte con honestidad brutal quién eres cuando no estás siendo para nadie. En ese espacio crudo pero fértil se revelan muchas verdades. Algunas duelen, otras sorprenden. Te das cuenta de que quizás nunca aprendiste a estar solo porque siempre estuviste corriendo detrás de alguien. Que tus relaciones fueron muchas veces formas sofisticadas de no mirarte. Que te acostumbraste a pedir lo que no sabías darte. Que confundiste amor con compañía y compañía con presencia. Que aceptaste menos de lo que merecías por miedo a quedarte solo cuando la verdadera pérdida era quedarte lejos de ti. Y así la soledad comienza a tener otro color. Deja de ser castigo y empieza a parecerse a un espacio sagrado. No cómodo al principio, no cálido necesariamente, pero real. Y en ese real puedes empezar a sanar. Este capítulo no es una oda romántica a la soledad, ni un manifiesto contra el amor o los vínculos. Es una invitación, una puerta entreabierta hacia la idea de que estar solo, cuando se atraviesa conscientemente, no te resta, te revela. La soledad no es ausencia de amor, es la posibilidad de dejar de buscarlo afuera para empezar a cultivarlo adentro. Es el espacio donde descubres que tu propia presencia puede ser suficiente, y que el amor propio no es una frase de moda, sino una práctica silenciosa y poderosa que se construye día a día en esos momentos donde nadie te ve, pero tú decides verte. Así como una semilla necesita oscuridad para germinar, el alma necesita momentos de soledad para expandirse. Y aunque al principio parezca que todo está en pausa, que nada avanza, que estás perdido, la verdad es que estás siendo sembrado. Y solo en el tiempo sabrás cuánto de ti estaba esperando ese espacio para crecer. Porque la soledad, cuando no es huida ni castigo, es un punto de partida. Es el momento exacto en que dejas de correr detrás de los demás y empiezas a caminar contigo. No se trata de idealizarla, ni de buscarla como una meta. Se trata de no temerle, de entender que estar solo no es estar vacío, sino estar lleno de posibilidades que antes no podías ver. Porque en la soledad bien vivida no hay vacío, hay raíz, hay semilla, hay verdad. Y cuando aprendes a estar contigo sin miedo, descubres que nunca estuviste tan acompañado. Capítulo 2. Ruido externo, silencio interno. Vivimos en una época donde el silencio es casi un lujo. Todo está diseñado para mantenernos ocupados, estimulados, atentos a lo que pasa afuera. El teléfono vibra cada pocos minutos, las pantallas nos gritan desde todos los ángulos, las notificaciones nos recuerdan que hay un mundo entero girando allá afuera, aunque por dentro estemos estáticos. Nos rodea tanto ruido que hemos llegado a pensar que ese ruido es vida. Y el silencio, en cambio, se ha convertido en una amenaza. Pero, ¿qué pasa cuando ese ruido se apaga? ¿Qué sucede cuando te detienes, cuando desconectas el exterior y empiezas a oír lo que llevas dentro? La respuesta, para muchos, es incómoda. El silencio interior no siempre es pacífico. A veces es confuso, otras veces es aterrador. Porque ese silencio no es vacío, es un espejo. Y hay quienes no saben mirarse. Hemos crecido interpretando el ruido como compañía, como ocupación, como éxito incluso. Se valora estar ocupado, tener miles de cosas que hacer, tener planes todos los fines de semana, hablar con mucha gente, ser activo, estar conectado. Pero pocas veces se valora la pausa. Pocas veces se admira al que sabe quedarse en su centro mientras el mundo gira. Pocas veces se comprende que el silencio no es carencia, sino contención.
Este capítulo no es una crítica a la vida moderna ni a sus ritmos, sino una reflexión sobre cómo hemos llegado a temerle tanto a estar con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos lanzado a una conversación superficial para no escuchar lo que nos estaba gritando el alma? ¿Cuántas veces nos hemos refugiado en el entretenimiento para no mirar de frente el dolor, la duda, la ansiedad? El ruido externo muchas veces nos anestesia, y lo hace con eficacia, pero como toda anestesia, pierde efecto. Y cuando eso pasa, el silencio regresa, el verdadero, el que no necesita permiso para hablarte. Cuando estás solo y el ruido del exterior se calla, aparece otro tipo de sonido. El del recuerdo, el del deseo no cumplido, el de la pregunta que evitaste, el de la emoción que empujaste hacia abajo para no sentirla. Todo eso está ahí, esperando, latiendo. Y muchas veces se disfraza de vacío, pero no lo es. Es intensidad. Es lo que llevas dentro y no tuviste tiempo ni coraje de mirar. El silencio interno, si te atreves a escucharlo, te dice verdades que no caben en el ruido. No te juzga, no te empuja, solo te pone frente a ti. Y esa puede ser la experiencia más transformadora de tu vida. Muchos asocian estar solo con estar en silencio, pero estar solo no garantiza el silencio interior. Hay quienes viven solos pero llevan dentro una tormenta que no se apaga. Otros están rodeados de gente, pero han logrado cultivar un espacio interno de paz. Por eso, este capítulo busca algo más profundo. No que te alejes del ruido externo, sino que empieces a distinguirlo. Que te preguntes qué ruido estás usando para no oír tu voz interna. Que aprendas a hacer pausas, no porque el mundo lo diga, sino porque tu alma lo necesita. La soledad puede ser un maestro implacable si no estás dispuesto a escucharte, pero también puede ser un aliado compasivo si decides abrirte al silencio. ¿Te has sentado alguna vez sin música, sin celular, sin distracción, solo contigo? ¿Has caminado sin rumbo solo para oír tus pensamientos sin juicio? ¿Has apagado la televisión y las excusas para ver qué te dice tu cuerpo, tu corazón, tu intuición? Es en esos momentos donde aparece el verdadero diálogo, no el que tienes con otros, sino el que necesitas tener contigo. El mundo moderno confunde silencio con inactividad, pero el silencio interno es una actividad profunda, es un acto de presencia, de atención, de amor propio. Estar contigo sin querer huir es una práctica. Al principio puede costar, pueden aparecer voces viejas, heridas que aún sangran, deseos que no supiste nombrar. Puede parecer que todo se cae cuando todo se calla, pero no es así. Esas voces no vienen a destruirte, vienen a contarte algo. Y si las escuchas con respeto, si no las ahogas con el próximo estímulo, empezarás a comprender que el ruido te distrae, pero el silencio te revela. No estoy hablando de aislamiento, ni de desconexión del mundo. Hablo de equilibrio, de saber cuándo el ruido te suma y cuándo te oculta. De tener el coraje de apagar por fuera para encender por dentro. De dejar de temerle a lo que eres cuando nadie te ve. Porque ahí, en ese espacio, es donde empieza el cambio real. No en las decisiones ruidosas, no en los gestos para otros, sino en ese momento de verdad contigo. En ese diálogo íntimo donde te preguntas sin máscaras, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué me duele? ¿Qué deseo de verdad? Cuando aprendes a sostener ese silencio, ya no dependes del ruido para existir. Ya no necesitas que alguien más te confirme, te distraiga o te salve. Empiezas a habitar tu soledad como quien entra en su casa. Y entonces el ruido deja de ser enemigo. Se convierte en opción. Puedes estar en el mundo sin perderte en él. Puedes conversar sin disfrazarte. Puedes compartir desde la plenitud, no desde la necesidad. Porque el silencio, cuando se vuelve compañero, te conecta con lo esencial, contigo mismo. Y eso es lo que cambia la historia, no el hecho de estar solo, sino lo que haces con ese espacio. Si lo llenas con ruido solo para evitarte, tarde o temprano volverás al mismo punto. Pero si lo llenas con presencia, con escucha, con honestidad, entonces la soledad deja de ser un problema y se convierte en una práctica espiritual, en una forma de volver a ti. Y al volver a ti, todo lo demás cambia, porque dejas de buscar en el mundo lo que ya empezaste a encontrar en tu interior. Estar solo, cuando aprendes a convivir con el silencio interno, no es estar vacío, es estar en contacto, es estar completo, es estar, finalmente, en paz. Capítulo 3. La compañía del yo.
Hay un momento en el camino de la soledad en el que algo cambia. Ya no se trata solo de soportar el silencio o de acostumbrarse a la falta de ruido externo. Es más profundo, más esencial. Es ese punto en el que te das cuenta de que no estás solo porque no tengas a nadie, sino porque te has alejado de ti mismo. Y entonces llega una pregunta que ya no se puede esquivar. ¿Qué tipo de relación tengo conmigo? Muchos pasan toda su vida acompañados sin haberse conocido jamás. Viven de la puerta hacia afuera. Construyen vínculos, sueños, discursos, pero cuando se quedan a solas no saben qué hacer con su propia presencia. No se escuchan, no se cuidan, no se atienden. No por maldad, sino por desconocimiento. Porque nadie nos enseñó que la relación más importante que íbamos a tener no era con una pareja, ni con nuestros padres, ni con nuestros hijos. Era con nosotros. El yo no como un lugar egoísta o aislado, sino como el primer territorio que debemos habitar si queremos habitar el mundo con sentido. Estar contigo puede ser un desafío si no has aprendido a tratarte con amor. Porque muchas veces, cuando te quedas solo, aparecen tus peores enemigos, tus propios pensamientos. La voz que te juzga, que te compara, que te critica. Esa voz que llevas dentro desde hace años y que muchas veces suena como alguien más, tu madre, tu padre, una figura del pasado que sembró una idea negativa de ti. Esa voz que, si no la identificas y trabajas, se vuelve la única conversación que tienes cuando nadie está. Y entonces no es que estar solo te duela, es que no sabes cómo estar contigo sin herirte. Por eso, este capítulo se llama La compañía del yo. Porque no se trata solo de aprender a estar sin otros, sino de aprender a estar contigo de una manera nueva. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te hablas cuando cometes un error? ¿Te escuchas con paciencia o te atacas con dureza? ¿Te permites sentir o te exiges estar bien todo el tiempo? ¿Te tratas como a alguien que amas o como a alguien que necesitas corregir constantemente? Todas esas preguntas no son menores, son la base de tu relación contigo. Y esa relación es el cimiento de todo lo demás. La compañía del yo es una práctica, no aparece de un día para otro. Requiere tiempo, observación, mucha honestidad y también perdón. Porque cuando empiezas a mirar hacia adentro, es probable que te encuentres con partes de ti que habías negado, herido, ignorado. El miedo, la rabia, la tristeza que no supiste sostener, las decisiones que tomaste desde la carencia, las veces que te dejaste en último lugar, y puede que sientas culpa o vergüenza o dolor, pero todo eso es parte del reencuentro. No puedes acompañarte de verdad si no aceptas cada una de tus partes, incluso las que aún no sabes amar. El yo no es un bloque uniforme, es una red de voces, de memorias, de anhelos, de fragmentos, y cada fragmento tiene algo que contarte. Hay un yo niño que quizás se sintió abandonado. Hay un yo adolescente que quiso pertenecer a cualquier precio. Hay un yo cansado, otro que aún sueña, otro que quiere soltarlo todo. Todos conviven dentro de ti, y aprender a escucharlos no es una locura, es un acto de sanación, porque cuando te escuchas desde adentro ya no necesitas tanto ruido afuera. Cuando te acompañas con compasión ya no te desespera tanto la ausencia de otros, te haces tuyo. Acompañarte también significa estar presente en tus procesos, no exigirte sanar en una semana, ni entender todo de golpe, ni tener respuestas para cada cosa que sientes. Significa respetar tus tiempos, tus emociones, tus preguntas. Significa quedarte cuando te sientes mal, sin salir corriendo hacia la próxima distracción. Significa consolarte como lo harías con alguien a quien amas. Decirte estoy aquí, incluso cuando no entiendes lo que estás sintiendo. Porque eso es lo que hace la verdadera compañía. No lo resuelve todo, pero no te deja solo. Y entonces algo muy sutil pero profundo empieza a cambiar. Tu percepción de la soledad se transforma. Ya no es un estado que se sufre, sino un espacio que se honra. Empiezas a preferir tu propia compañía antes que cualquier vínculo que te saque de tu centro. Ya no aceptas cualquier palabra, cualquier abrazo, cualquier presencia, solo por llenar un vacío. Porque ya no estás tan vacío, porque ahora te tienes. Y eso cambia la forma en la que te relacionas con el mundo. Ya no desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Nadie puede darte lo que tú no te das.
Ese es uno de los aprendizajes más duros, pero también más liberadores. Y no significa que no necesites a los demás. Todos necesitamos amor, afecto, conexión, pero no desde la dependencia, no desde la idea de que alguien vendrá a completarte. La verdadera compañía empieza cuando aprendes a ser presencia para ti, y desde ahí todo lo que venga de afuera suma, pero no define, aporta, pero no sostiene, acompaña, pero no reemplaza. Estar solo no es estar vacío cuando te conviertes en tu propia casa. Y esa casa no tiene que ser perfecta, ni siempre ordenada, ni constantemente luminosa. Tiene que ser verdadera, habitable, amorosa, un lugar donde puedas volver siempre, incluso cuando el mundo afuera no te entienda, no te aplauda, no te abrace. Esa es la compañía del yo. Una relación íntima, constante, radicalmente honesta contigo. Y cuando aprendes a cultivarla, descubres una verdad simple y poderosa. No importa quién venga o se vaya, tú no te dejas. Capítulo 4. Heridas que buscan llenar vacíos. Hay un momento, quizá después de una pérdida, una ruptura o una caída silenciosa, en el que algo dentro de ti se siente roto. No necesariamente visible, no siempre dramático, pero sí profundamente real. Un vacío que no sabes de dónde viene, pero que se instala como una bruma en el pecho, como un eco constante que no cesa. En ese espacio confuso, muchas veces actuamos sin saber por qué. Nos aferramos a personas que no nos nutren, repetimos patrones que nos hieren, llenamos la agenda o el cuarto o la cama con lo que sea que nos distraiga. Pero en el fondo, si somos honestos, sabemos que no estamos eligiendo por amor, sino por miedo. Y ese miedo suele tener una raíz más profunda, una herida que aún no ha sido mirada. Este capítulo habla de eso, de cómo nuestras heridas no sanadas nos empujan a buscar afuera lo que nos negamos dentro, de cómo, muchas veces, confundimos amor con necesidad, de cómo nos relacionamos no desde la plenitud, sino desde la falta. Y esa falta, ese hueco interno que sentimos como vacío, rara vez se llena con lo externo, porque no es una falta actual, es una falta antigua, una herida emocional que sigue viva, aunque hayan pasado años. Y mientras esa herida no se reconozca, seguirá eligiendo por nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido profundamente atraído por alguien que, en el fondo, no te hacía bien? ¿Cuántas veces has insistido en relaciones que no te devolvían el mismo nivel de cuidado? ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas que alguien te ame, como si de eso dependiera tu valor? Nada de eso nace en el presente, son movimientos viejos, grabados en lo más profundo de tu historia. Tal vez en tu infancia faltó algo: atención, validación, ternura, presencia emocional. Tal vez aprendiste a merecer amor esforzándote, cuidando, complaciendo. Tal vez te enseñaron, directa o indirectamente, que tu existencia tenía que ser justificada. Y esa enseñanza, aunque errónea, se volvió parte de tu identidad. Las heridas emocionales no siempre sangran, a veces se manifiestan en forma de carencias persistentes. No sé quererme si no me quieren, no sé estar si no me llaman, no sé quién soy si no tengo una mirada ajena que me confirme. Y entonces vivimos desde una constante necesidad de ser completados. Pero nadie, absolutamente nadie, puede llenar una herida que no ha sido vista por ti. Puedes encontrar a la persona más amorosa del mundo, pero si tú no has aprendido a reconocerte, siempre sentirás que algo falta. Porque no es el otro quien debe completarte, sino tú quien debe encontrarte. Sanar no es olvidar lo que dolió. Sanar es dejar de actuar desde la herida. Y eso requiere un trabajo profundo, valiente, honesto. Requiere sentarte contigo y mirar atrás sin miedo. Preguntarte qué buscabas cuando te aferraste a alguien que te lastimaba. ¿Qué deseabas en el fondo cuando aceptaste menos de lo que merecías? ¿Qué parte de ti se sintió tan poco valiosa que pensó que tenía que ganarse el amor a cualquier precio? Ese diálogo es incómodo, sí, pero también es el principio de una transformación real.
Porque cuando reconoces tus heridas, les quitas poder. Ya no eligen por ti, ya no toman el volante de tus decisiones afectivas. Y entonces puedes empezar a construir desde otro lugar, desde la conciencia, desde la elección libre, no desde la urgencia emocional. Puedes decir, esto no me hace bien y alejarte, no porque no te duela, sino porque sabes lo que vales. Puedes estar solo, no porque ya no sientas necesidad de afecto, sino porque has aprendido que tu compañía es valiosa y que el amor propio no es un premio que te das cuando todo va bien, sino una práctica que sostienes incluso cuando duele. A veces nos culpamos por nuestras elecciones pasadas, nos juzgamos por haber insistido, por habernos perdido, por no haber visto las señales. Pero toda elección desde la herida no fue un error, fue un grito, un intento desesperado de reparar lo que nos faltó. Y eso también merece compasión, porque detrás de cada patrón hay un niño interior que solo quería sentirse seguro, visto, amado. Y ese niño no necesita castigo, necesita abrazo. No necesita que lo corrijas, necesita que lo reconozcas, que le digas, ya no estás solo, ahora estoy contigo, y juntos vamos a sanar esto. Muchas personas entran y salen de nuestras vidas, pero si no cambiamos la relación con nuestras propias heridas, repetiremos historias con distintos nombres. Lo que no sanamos, lo proyectamos. Lo que negamos, lo atraemos. Y no por castigo, sino por necesidad de conciencia. La vida nos presenta una y otra vez el mismo aprendizaje hasta que lo integramos, hasta que dejamos de buscar en el otro lo que necesitamos darnos nosotros. Y entonces algo hermoso empieza a pasar. Ya no te relacionas desde la carencia, sino desde la integridad. Ya no mendigas amor, lo compartes. Ya no te conformas con migajas emocionales, porque sabes cuánto vales. Ya no temes estar solo, porque has aprendido que tu mundo interno tiene riqueza, tiene profundidad, tiene luz. Y cuando conectas con esa luz, el vacío deja de existir, porque comprendes que lo que parecía hueco era simplemente una parte de ti que necesitaba tu atención. Este capítulo no busca culparte por tus heridas, sino invitarte a escucharlas, a dejar de llenar vacíos con cosas, personas o experiencias que solo te alejan de ti, a sentarte contigo y decir, estoy listo para ver lo que me duele. Porque solo así empieza la sanación, no con soluciones rápidas, no con parches emocionales, sino con la verdad. Y la verdad es esta, tus heridas hablan, y solo cuando decides escucharlas dejas de repetirlas. Estar solo no es estar vacío cuando decides acompañarte desde ese lugar profundo donde ya no necesitas que otro te salve. Porque ahora, por fin, eres tú quien se está salvando. Capítulo 5. El arte de desapegarse. Desapegarse no es dejar de amar, no es volverse frío, ni cerrarse al mundo, ni vivir con las emociones en pausa. Desapegarse, en su esencia más honesta, es aprender a soltar lo que duele sin dejar de reconocer lo que significó. Es dejar de confundir permanencia con amor. Es aceptar que algunas cosas, por más intensas que hayan sido, no están destinadas a quedarse, y que aferrarse a lo que ya no está vivo, a lo que ya no crece, es una forma sutil de abandonarse a uno mismo. Todos en algún momento de la vida hemos sentido el vértigo del desprendimiento. Soltar una relación que ya no nos sostiene, alejarse de alguien que todavía duele, despedirse de una etapa, de un lugar, de una idea que nos dio sentido. Desapegarse es doloroso porque nos enfrenta a nuestra fragilidad, nos saca del control, nos recuerda que nada es para siempre. Pero también es necesario, porque cada vez que no soltamos lo que nos lastima, estamos postergando el encuentro con lo que realmente nos sana. El apego muchas veces nace del miedo, miedo a la pérdida, al cambio, a la soledad, al vacío. Nos aferramos a personas porque creemos que sin ellas no vamos a poder seguir. Nos atamos a lo conocido, incluso si nos hiere, porque al menos nos es familiar. Preferimos una jaula decorada que una libertad incierta. Y ese miedo es comprensible. El ser humano necesita vínculos, necesita afecto, necesita sentir que pertenece. Pero hay una línea sutil entre amar y depender, entre elegir y necesitar.
Y cuando cruzamos esa línea, empezamos a vivir en función de conservar, no de crecer. Desapegarse es un arte porque no se trata de arrancar de raíz ni de negar lo vivido. Se trata de honrar lo que fue sin permitir que eso te ate. Se trata de agradecer los momentos compartidos, los aprendizajes, incluso el dolor, y luego decir, ya es suficiente. Porque hay un punto en el camino en el que sostener algo que ya no vibra contigo empieza a drenarte. Y cuando te drenas por sostener lo que ya no fluye, te apagas por dentro. Desapegarse es volver a encenderte, incluso si eso implica apagar lo que ya no alumbra. El problema no es sentir, el problema es confundir el amor con la permanencia, creer que todo lo que nos hace bien tiene que durar, que si algo se termina es porque fracasó, pero no todo lo que se termina es un error. A veces el ciclo simplemente se cumple. A veces las personas ya no pueden caminar al mismo ritmo, ya no se encuentran, ya no se nutren. A veces tú cambias, el otro cambia, la vida cambia. Y eso no es traición, es movimiento, no es egoísmo, es evolución. Desapegarse es confiar en ese movimiento, aunque duela. También hay que hablar del apego a las ideas, a las versiones antiguas de uno mismo. A veces no es una persona lo que necesitamos soltar, sino una identidad, un rol que jugamos durante años, una narrativa que ya no nos representa. Tal vez eras el fuerte, la que siempre está para todos, el que nunca falla, y de pronto ese personaje empieza a pesarte. Ya no te queda, ya no te define, pero el miedo a perder el reconocimiento, a dejar de ser quien siempre fuiste para los demás, te impide cambiar. El apego a tu antiguo yo puede ser tan limitante como el apego a una relación, porque te impide crecer, te impide moverte, te mantiene en un lugar que ya no es tu hogar, solo por el temor a lo desconocido. Desapegarse también es soltar expectativas, soltar el cómo debería haber sido, el guión perfecto que escribiste en tu cabeza y que la realidad no respetó, esa vida ideal que te prometiste, ese amor que proyectaste, esa imagen de éxito que nunca se concretó. A veces lo que más nos duele no es lo que perdemos, sino lo que nunca llegó a ser. El duelo por lo imaginado puede ser más silencioso, pero no menos real. Y desapegarse implica también aceptar que algunas cosas no fueron y no serán como pensabas, y que aún así tu vida sigue teniendo sentido. Practicar el desapego no es rendirse, es hacer espacio, es permitir que lo nuevo llegue, es reconocer que no todo lo que quieres es lo que necesitas y que soltar puede ser una forma de abrir los brazos, no de cerrarlos. No es desconectarte del amor, es aprender a amarte también cuando tienes que decir adiós. Es recordar que puedes sentir profundamente y aún así elegir lo que te hace bien. Cuando aprendes a soltar sin rabia, sin rencor, sin apego al resultado, algo profundo en ti empieza a sanar. Descubres que no te mueres por dejar ir. Descubres que el mundo no se acaba cuando una etapa termina. Descubres que dentro de ti hay más fuerza de la que pensabas, que tu paz no depende de retener, sino de confiar. Y que estar solo, después de soltar, no es el final del camino, sino el comienzo de algo nuevo, un espacio en blanco donde puedes volver a escribirte. Desapegarte no significa olvidar, significa recordar con gratitud y seguir con liviandad. Es decirte, fui feliz ahí, aprendí ahí, lloré ahí, pero ya no es mi lugar. Y entonces respiras. Y entonces avanzas, porque entiendes que no hay mayor fidelidad que la que tienes contigo mismo, y que sostener lo que ya no vibra con tu verdad es una forma de perderte. Y tú has venido a encontrarte. Estar solo no es estar vacío, cuando lo que sueltas no es una pérdida, sino una liberación. Porque a veces, solo soltando lo que duele, puedes empezar a hacer espacio para lo que realmente te pertenece. Paz, verdad, plenitud. Capítulo 6. Espacios que sanan. Hay algo sutil pero poderoso en los espacios que habitamos. No me refiero solo a casas, habitaciones o rincones concretos, sino también a los espacios que creamos dentro de nosotros. El lugar donde te sientas a llorar sin explicaciones. El rincón donde puedes respirar sin ser juzgado. El silencio que te cobija cuando apagas el ruido del mundo. Sanar no siempre empieza con grandes revelaciones.
A veces empieza con el gesto de cerrar una puerta, de prender una vela, de quedarte quieto contigo y permitirte sentir. A veces la verdadera curación comienza cuando transformas un espacio en refugio. El mundo nos empuja constantemente hacia el afuera. Produce una ansiedad silenciosa que te hace pensar que siempre tienes que estar haciendo algo, rindiendo, avanzando, mostrando. Pero hay un acto de profunda resistencia y también de profunda amorosidad en detenerse, en resguardarse, en diseñar entornos que te sostengan en vez de exigirte. Espacios que no solo te resguarden del caos externo, sino que te invitan a encontrarte dentro de ti. No todos los espacios son iguales. Algunos te apagan, otros te inspiran. Algunos te drenan, otros te nutren. Basta con recordar cómo te sentías en ciertas casas, con ciertas personas, en ciertas rutinas. Hay lugares que silenciosamente te empujan a replegarte, a encogerte, a esconder lo que eres. Y hay otros que te abren el pecho, que te dan permiso para ser sin defenderte. Esos últimos, los que te devuelven a ti, son los que sanan. Y no siempre son espacios decorados con cuidado o diseñados con intención. A veces es una banca en un parque, una libreta vieja, una taza de café caliente en una tarde gris. A veces es solo una conversación donde nadie te interrumpe. Sanar no es siempre espectacular. A menudo es profundamente cotidiano. Pero para llegar a esos espacios, primero hay que preguntarse, ¿qué estoy permitiendo entrar en mi vida y qué estoy sosteniendo que ya no me hace bien? Porque no se puede sanar en el mismo lugar donde fuiste herido si ese lugar sigue siendo tóxico, denso, violento. Puedes perdonar, claro, puedes entender, pero eso no significa quedarte. Hay espacios que necesitan ser cerrados para que puedas abrir otros. Hay ambientes, personas, hábitos y dinámicas que no son compatibles con tu crecimiento. Y aunque duela, reconocerlo es un acto de amor hacia ti mismo. Crear espacios que sanen no es una tarea que se resuelve una vez. Es una práctica constante. Es mirar tu entorno, interno y externo, y preguntarte con honestidad, ¿esto me expande o me contrae? ¿Me recuerda lo que soy o me obliga a fingir? ¿Puedo respirar aquí? ¿Puedo ser? Y si la respuesta es no, entonces es momento de hacer espacio. Porque a veces la sanación no llega porque no tiene dónde entrar. El desorden emocional, el caos mental, la acumulación de vínculos que ya no vibran contigo ocupan lugar. Y si no limpias, si no sueltas, si no acomodas, entonces te sigues sintiendo lleno, pero no pleno. El espacio también es tiempo. A veces lo que más necesitas no es otra persona, ni otro logro, ni otra distracción, sino tiempo contigo. Tiempo sin exigencias, tiempo sin rendimiento, tiempo sin expectativas. ¿Cuántas veces has pospuesto tu propio descanso? ¿Cuántas veces te has sentido culpable por pausar? Vivimos con la idea equivocada de que parar es perder, pero a veces lo que te salva no es avanzar, es detenerte, respirar, sentir, estar. Un espacio sanador no tiene prisa. Te invita a habitarte sin metas, sin relojes, sin juicio. Hay quienes curan en la naturaleza, otros en la música, otros en la escritura. Hay quienes necesitan hablar y otros simplemente necesitan estar en silencio. No hay una fórmula única, pero sí hay algo en común. Sanar requiere espacio. Un espacio real y simbólico donde no tengas que explicarte, donde puedas ser vulnerable, donde lo roto no sea rechazado sino abrazado. Y ese espacio no siempre te lo van a dar los demás. Muchas veces tendrás que crearlo tú, aunque sea poco a poco, aunque sea en medio del ruido. Y cuando empiezas a hacerlo, descubres que no necesitas tanto como pensabas. Descubres que un rincón con luz natural, una libreta donde vaciar tus pensamientos, una caminata contigo mismo puede ser más sanadora que 1000 conversaciones forzadas. Descubres que la belleza de estar solo también está en eso, en la libertad de construir espacios que te representen, que te sostengan, que te devuelvan a tu centro. Estar solo no es estar vacío, cuando ese espacio se llena de presencia, de significado, de ti. También hay que hablar del espacio interno.
porque puedes tener un lugar hermoso por fuera, pero si tu mente es una batalla constante, si no te das permiso para sentir, si te hablas con dureza, entonces no importa cuántas velas enciendas, no vas a descansar. El verdadero espacio sanador empieza adentro. Es ese rincón mental donde dejas de exigirte, donde puedes decir hoy no puedo sin culpa, donde permites que el dolor tenga su lugar sin taparlo, sin explicarlo, donde no estás compitiendo contigo, sino acompañándote. Y con el tiempo, si cultivas ese espacio, algo en ti empieza a cambiar. Ya no buscas desesperadamente quien te entienda, porque tú has aprendido a entenderte. Ya no aceptas cualquier ambiente, porque sabes lo que necesitas para florecer. Ya no mendigas refugio, porque tú te has convertido en casa. Y entonces todo lo demás se transforma. Las personas que se acercan lo hacen desde otra frecuencia. Tus decisiones se vuelven más claras. Tu silencio deja de ser un castigo y se convierte en medicina. Sanar espacios que sanen no es un lujo, es una urgencia emocional. En un mundo que constantemente te empuja a ignorarte, construir un lugar donde puedas escucharte es un acto revolucionario. Estar solo, cuando ese espacio está lleno de verdad, se convierte en un retorno a ti mismo. Y ahí, en ese santuario invisible, es donde empieza la verdadera transformación. No cuando todo afuera esté perfecto, sino cuando tú, por fin, te das permiso de habitarte. Capítulo 7. Autenticidad en lugar de aprobación. Desde pequeños aprendemos, casi sin darnos cuenta, que agradar tiene recompensa. Que si sonríes cuando se espera que sonrías, si dices lo correcto, si encajas en los moldes, recibirás lo que todos necesitamos: afecto, reconocimiento, pertenencia. Nos enseñan que ser amado muchas veces requiere dejar algo nuestro afuera: una emoción, una opinión, un rasgo incómodo. Y poco a poco, en nombre del amor, del grupo, del llevarse bien, empezamos a traicionarnos. Lo hacemos con gestos mínimos, no diciendo lo que realmente pensamos, ocultando lo que sentimos, fingiendo estar bien cuando no lo estamos. Y lo hacemos tanto que llega un día en que no sabemos si lo que mostramos es realmente lo que somos, o simplemente lo que aprendimos que los otros quieren ver. Este capítulo es una invitación a desandar ese camino, a volver al centro, a preguntarte, sin disfraces, ¿quién soy cuando no estoy buscando aprobación? ¿Quién soy cuando me permito ser, sin tener que gustar? Porque en esa pregunta se esconde una de las claves más profundas del bienestar emocional. Hay una soledad que duele, sí, pero también hay una falsa compañía que hiere mucho más, la de aquellos vínculos que te exigen dejar de ser tú para ser aceptado. La autenticidad, aunque no siempre sea aplaudida, es una forma de amor propio que nunca te traiciona. A veces vivimos rodeados de gente, pero con una sensación interna de desconexión. Sentimos que no encajamos del todo, que lo que mostramos no es lo que sentimos, que tenemos que actuar para sostener ciertas relaciones. Y eso agota, porque cuando estás constantemente representando un personaje, aunque lo hagas bien, algo en ti se empieza a desgastar. Lo superficial te mantiene en movimiento, pero no te llena. Y ese vacío no se debe a estar solo, sino estar lejos de ti. Buscar aprobación es un reflejo humano. Todos lo hacemos, en mayor o menor medida. Pero cuando esa búsqueda se vuelve la base de nuestra identidad, perdemos el rumbo. Empiezas a temer que, si dices tu verdad, si marcas un límite, si muestras tu lado vulnerable o incómodo, te van a dejar de querer. Y entonces eliges callar, adaptarte, suavizarte. Pero lo que se calla, se acumula. Y lo que se suaviza por fuera, endurece por dentro. Es ahí donde nace el resentimiento, la tristeza sorda, la desconexión con uno mismo. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro, ni vivir en confrontación constante. Ser auténtico es tener la valentía de alinearte con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que necesitas. Incluso si eso implica perder algo, una aprobación, una admiración, un lugar. Y esa pérdida duele, sí, pero la pérdida de ti duele mucho más. Porque no hay vacío más grande que habitar una vida que no se parece a la tuya. A veces el precio de la autenticidad es la soledad, pero es una soledad distinta. No es abandono, es integridad.
Es el silencio después de haber dicho tu verdad. Es la calma de no tener que fingir. Y en ese espacio, aunque al principio parezca incómodo, nace algo muy poderoso, el respeto propio. Ya no necesitas que los demás te validen para sentir que lo que eres tiene valor. Ya no estás dispuesto a mendigar atención a cambio de disfrazarte. Ya no cambias tu esencia por pertenencia. Cuando te atreves a ser tú, algo en tu entorno cambia. Algunas personas se alejan, otras se sorprenden, y otras, las más valiosas, se quedan y te miran distinto. No porque seas perfecto, sino porque ahora eres verdadero. Y esa verdad, aunque no siempre guste, tiene una fuerza magnética. Atrae vínculos más sinceros, más libres, más conscientes. Atrae personas que no te quieren por lo que aparentas, sino por lo que vibras. Y entonces ocurre una paradoja hermosa. Cuanto más auténtico eres, menos miedo tienes a estar solo. Porque ya no te defines por cuántos te rodean, sino por cuán fiel estás siendo a ti mismo. Ya no buscas encajar en cualquier lugar, porque sabes que tu lugar empieza en ti. Estar solo deja de ser una amenaza, se vuelve una elección, un espacio sagrado donde te encuentras con lo que eres sin intermediarios. La autenticidad es, en muchos casos, un proceso lento. No se trata de despertar un día y romper con todo. Se trata de pequeños gestos de honestidad, de empezar a decir no cuando lo sientes, aunque incomode, de dejar de justificarte todo el tiempo, de mirar tus propias necesidades con respeto, de dejar de postergarte para encajar en agendas ajenas, de darte permiso para ser lo que eres, aunque no sea perfecto, aunque no sea lo esperado. Y sí, puede haber momentos de duda, de incomodidad, incluso de pérdida, porque no todos están preparados para tu verdad. Pero recuerda esto, cuando tú te eliges, estás abriendo espacio para que otros también te elijan de verdad. No por lo que das, no por lo que aparentas, sino por lo que realmente eres. Y esa es la única forma de amor que no duele, que no pesa, que no exige que te pierdas a ti mismo. La autenticidad no es un destino, es un camino. Uno que se recorre cada día con pequeños actos de presencia, de verdad, de coraje. Es elegirte aunque nadie lo entienda. Es sostener tu esencia, aunque tiemble. Es caminar contigo incluso si eso significa quedarte solo un rato más. Porque estar solo no es estar vacío, cuando tu alma está llena de lo que realmente eres. Capítulo 8. Soledad creativa. Hay un tipo de soledad que no encoge, sino que expande. Una soledad que no oprime, sino que abre. Una que no es grieta ni carencia, sino semilla. A ese espacio le llamo soledad creativa. Ese territorio silencioso, íntimo, sutil, donde lo invisible empieza a tomar forma, donde lo que llevas dentro empieza a brotar sin censura, sin expectativas, sin necesidad de ser validado. Es el momento en que, al quedarte contigo, no solo te escuchas, sino que te expresas. No solo te reconoces, sino que te construyes. La creatividad no es solo para artistas, músicos o escritores. Es una cualidad profundamente humana, una fuerza que todos llevamos dentro, aunque a veces esté dormida. Cada vez que transformas lo que sientes en algo que puedes tocar, mirar, decir o compartir, estás siendo creativo. Y lo curioso es que esta energía rara vez nace en medio del ruido o la multitud. Casi siempre aparece en el silencio, en la pausa, en el estar solo. Porque solo cuando se apagan las voces de afuera puedes empezar a escuchar la tuya. Pero no todo silencio genera creatividad, no toda soledad es fértil. Hay una condición esencial, que no huyas de ti, que no tapes el vacío con ruido artificial, que no conviertas tu tiempo a solas en una cárcel, sino en un taller, en un santuario. La soledad creativa empieza cuando te das permiso para estar contigo sin urgencia, sin juicio, sin un deber ser estricto. Cuando dejas de pelearte con el silencio y lo conviertes en aliado. ¿Alguna vez notaste cómo las ideas más claras, los pensamientos más profundos o las emociones más sinceras emergen cuando estás solo? Tal vez mientras cocinas en silencio, o das una caminata sin mirar el celular, o te sientas frente a una hoja en blanco sin intención de impresionar a nadie. La mente se abre, el cuerpo se suelta, el alma habla. No es casualidad. Estar solo, cuando lo aceptas, se convierte en un canal. Y a través de ese canal fluye todo lo que has callado, todo lo que te habita,
todo lo que quiere ser dicho de una manera que va más allá de las palabras. La creatividad también es una forma de sanación, porque lo que expresas deja de ser carga, lo que nombras deja de asfixiarte, lo que pintas, lo que escribes, lo que cantas, lo que modelas con las manos se transforma, no porque desaparezca el dolor, sino porque deja de ser solo tuyo. Lo compartes con el mundo, incluso si nadie más lo ve. Lo sacas de ti, lo conviertes en algo más, y eso, aunque parezca sutil, es profundamente liberador. Hay quienes, al quedarse solos, se enfrentan al vértigo del tiempo, sin estructura, a la ansiedad del vacío. Pero ahí, precisamente ahí, está la puerta. Porque cuando ya no tienes a quien complacer, cuando nadie te está mirando, cuando no hay un deber, puedes volver a jugar. Puedes volver a preguntarte, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero decir? ¿Qué me nace hacer si no tengo que hacerlo bien? Y entonces emerge la parte más honesta de ti, la que no compite, la que no se mide, la que simplemente quiere existir, dejar una huella, aunque sea pequeña, aunque sea efímera. No se trata de producir obras maestras, se trata de permitirte ser canal, de tomar todo lo que te duele, lo que te alegra, lo que te confunde y darle forma. A veces será con palabras, a veces será con colores. A veces será cocinando, arreglando una planta, moviendo el cuerpo al ritmo de una canción que nadie escucha. No importa el cómo, lo que importa es la entrega. Es el acto de volver a ti no solo para comprenderte, sino para expresarte. Y en esa expresión nace un tipo de presencia que es irreemplazable. Porque cuando creas, estás aquí. Estás en el momento, no en el pasado que pesa, ni en el futuro que asusta. Estás contigo. Estás con tu voz, con tu ritmo, con tu verdad. La creatividad es un ancla que te devuelve al presente, pero también una escalera que te conecta con lo sagrado. No hace falta creer en nada espiritual para sentirlo. Todos hemos tenido ese instante en que, al hacer algo, desde lo más profundo, sentimos una especie de comunión, de claridad inexplicable, de sentido. Estar solo deja de ser vacío cuando te permites crear, porque ya no estás esperando que la vida te dé algo, estás dando tú. Estás trayendo al mundo una parte tuya que solo existe cuando te escuchas. Y ahí, en esa entrega, aparece algo que no tiene precio, el orgullo íntimo, sereno, de haber sido fiel a lo que eres, de haber hecho algo no por reconocimiento, sino por necesidad interna, por impulso vital, por amor. Vivimos en un mundo que premia la eficiencia, la productividad, lo inmediato, pero la creatividad necesita otro ritmo, uno más lento, más humano. Necesita espacio, tiempo, vacío. Y la soledad, cuando la abrazas con respeto, puede darte eso. Te devuelve el derecho a crear sin presión, a fallar sin culpa, a explorar sin destino, a jugar sin un fin más que el propio acto de crear. Y eso es libertad. Y eso es vida. Por eso si estás solo, no huyas, quédate, escúchate, mira qué te pide el alma, qué quiere salir de ti, qué forma quiere tu silencio. No importa si no es perfecto, no importa si nadie más lo entiende. Si nace de ti, si es honesto, si te da paz, entonces tiene valor. Entonces es suficiente. La soledad no es enemiga de la creatividad, es su cuna, es su fuego lento, es su refugio. En ella te haces alquimista, tomas el caos y lo vuelves obra, tomas el dolor y lo vuelves belleza, tomas tu historia y la cuentas a tu modo. No para que te entiendan, sino para que tú no te olvides de quién eres. Porque al final, eso es lo que hace la soledad creativa. Te recuerda, te reencuentra, te reconstruye. No desde lo que falta, sino desde lo que fluye. Desde lo que en silencio y sin que nadie lo mire, nace solo para existir. Capítulo 9. No necesito, elijo. En el camino de aprender a estar solo, hay una revelación que puede cambiarlo todo, la diferencia entre necesitar y elegir. Porque a menudo confundimos estas dos experiencias, y ese error nos lleva a vivir con ansiedad, con prisa, con miedo al vacío. Creemos que necesitamos compañía para no sentirnos solos, que necesitamos la aprobación para sentirnos valiosos, que necesitamos llenar los espacios internos con cosas, personas o distracciones para no enfrentar el silencio.
Pero hay una distancia enorme entre el necesitar y el elegir, y cuando la reconoces, empiezas a habitar la soledad desde otro lugar. Necesitar implica carencia. Es un espacio donde hay un vacío que debe ser llenado. Es una urgencia que no puede esperar. Cuando necesitas algo, te sientes incompleto sin ello. Y ese sentir genera dependencia, ansiedad, miedo a perder. Necesitar a alguien para sentirte bien es exponerte a la posibilidad constante de la ausencia y con ella al dolor. Necesitar llenar el tiempo con ruido es escapar de la incertidumbre de la nada. Necesitar aprobación es buscar afuera lo que solo puede venir de adentro. Elegir, en cambio, es un acto de poder, de presencia. Elegir es estar con alguien porque quieres, no porque tienes que. Es abrir el corazón sin depender de la respuesta. Es invitar el silencio sin temerlo. Elegir es respetar el propio espacio y el de los demás. Elegir es decir, aquí estoy, conmigo y con lo que siento, sin prisas ni exigencias. Elegir la soledad no es resignarse, ni huir, ni castigar. Es un acto consciente de amor propio. Cuando empiezas a distinguir entre estas dos cosas, te das cuenta de que muchas veces hemos vivido en modo necesidad sin saberlo, buscando afuera lo que solo puede venir de adentro, tratando de llenar huecos con personas, objetos o distracciones, creyendo que así el vacío desaparece. Pero el vacío no se llena, se habita, se reconoce, se convierte en espacio para que algo nuevo nazca. Y para hacerlo, tienes que poder elegir estar solo, sin sentir que eso es una condena. Hay una libertad profunda en elegir la soledad, porque implica que no dependes para ser, que te sostienes a ti mismo, que encuentras en tu propia presencia una fuente de calma, de sentido, de plenitud. No es fácil llegar a ese lugar, requiere trabajo, paciencia, valentía, requiere desaprender el miedo a estar contigo mismo, requiere soltar la idea de que el valor está afuera, en lo que otros te dan. Pero cuando lo logras, descubres que la soledad puede ser un refugio, un descanso, un regalo. Elegir no significa rechazar el encuentro con otros, significa hacerlo desde la abundancia, no desde la carencia. Significa que cuando alguien se acerca, lo recibe tu corazón libre, no hambriento, que puedes amar sin apegarte, que puedes estar en relación sin perderte, que puedes compartir sin depender. Y eso cambia la calidad de tus vínculos, porque ya no se basan en la necesidad, sino en el deseo genuino de estar. Esta elección también te invita a ser honesto contigo mismo, a mirarte sin juzgar qué cosas haces porque realmente quieres y cuáles porque crees que debes, a entender que la presión social, las expectativas familiares, los modelos culturales a veces nos meten en dinámicas donde olvidamos elegir, donde nos acostumbramos a vivir buscando aprobación, a llenar el tiempo con actividades para no sentirnos solos, a decir sí cuando en realidad queremos decir no. Elegir es recuperar ese poder de decidir por ti mismo. Y no siempre es cómodo, porque elegir estar solo o elegir estar contigo mismo puede despertar miedos profundos, miedo a la soledad, miedo a enfrentar lo que callamos, miedo a perdernos en nosotros mismos. Pero esos miedos no son señales para huir, sino invitaciones a profundizar, a mirar lo que duele, a sanar lo que está roto, a construir una relación contigo que no dependa del ruido externo. Cada vez que eliges estar solo sin sentir que te falta algo, fortaleces tu raíz, te haces más resiliente, te vuelves un faro que no se apaga con el viento. Y desde esa raíz sólida puedes crecer, florecer y ofrecerte al mundo sin perder tu esencia. No necesitas nada para ser completo, solo elegir estar contigo, con tus luces y sombras, con tus sueños y miedos, con todo lo que eres. Elegir es un acto de amor radical hacia ti mismo, es decir, soy suficiente, sin condiciones. Es aceptar que no tienes que buscar fuera lo que ya está dentro, es descansar en tu propia compañía y descubrir que no solo puedes sobrevivir, sino que puedes vivir plenamente. Capítulo 10. La compañía del silencio. En nuestra vida cotidiana, el silencio suele ser una presencia esquiva, casi incómoda.
Lo evitamos con música, conversaciones, pantallas, ruido constante, porque parece que estar en silencio es sinónimo de estar vacíos, de estar solos en el peor sentido de la palabra. Pero hay un silencio que no es vacío, que no es ausencia ni nada, sino una presencia profunda, rica y reveladora. Ese silencio es compañía, es refugio, es espacio de encuentro con lo más auténtico de nosotros mismos. Aprender a habitar la compañía del silencio es uno de los aprendizajes más sanadores y transformadores que podemos tener. Vivimos en un mundo ruidoso, donde la distracción es la norma y la pausa se ve como pérdida de tiempo. Pero el silencio no es pérdida, es ganancia. Es un territorio donde se detiene el tiempo superficial para dejar que emerja la esencia. En el silencio, las capas superficiales de la mente y las emociones empiezan a despegarse, y aquello que normalmente está tapado por el ruido puede comenzar a asomarse. No es fácil al principio. El silencio puede parecer un espejo que refleja lo que hemos estado evitando, aquello que nos da miedo mirar. Pero es justamente en ese mirar que empieza la sanación. Cuando estamos con nosotros mismos en silencio, sin pretensiones ni escapatorias, aprendemos a escuchar lo que hay debajo de la superficie. No solo los pensamientos, sino los sentimientos, las intuiciones, los susurros del alma que suelen pasar desapercibidos en la vorágine diaria. Es un diálogo íntimo que no requiere palabras, un lenguaje silencioso que nos conecta con la vida de una manera más profunda, más esencial. En ese diálogo, el silencio se vuelve compañía porque nos sostiene, nos calma y nos alienta a ser honestos con lo que somos. La compañía del silencio no significa aislamiento, ni renuncia a la relación con otros, sino un modo diferente de estar con nosotros mismos. No es la ausencia de sonidos, sino la presencia de atención plena. Es permitirnos simplemente ser, sin tener que hacer, resolver o explicar. Es estar cómodos en nuestra propia piel, sin distracciones, sin adornos, sin defensas. Ese es un acto de valentía, porque implica dejar caer todas las máscaras, todas las justificaciones para encontrarnos con nuestra verdad desnuda. El silencio también tiene un poder creativo y sanador, porque nos invita a la contemplación. Nos da espacio para que lo que está oculto salga a la luz, para que lo que está fragmentado se integre, para que el ruido mental se calme y podamos escuchar la voz de nuestra intuición. Esa voz que muchas veces queda ahogada entre pensamientos, preocupaciones y miedos. En la compañía del silencio, esa voz se hace más clara, más firme, más confiable. Pero para poder habitar ese silencio, primero debemos aprender a tolerar la incomodidad que a veces trae, porque el silencio puede despertar sentimientos que hemos reprimido, tristeza, miedo, soledad profunda. No hay atajos para ese proceso, hay que atravesarlo con paciencia y amor. Reconocer esas emociones sin juzgarlas, sin querer cambiarlas rápidamente, aceptarlas como parte de nuestro viaje humano. Y poco a poco, el silencio que parecía frío se vuelve cálido, un espacio seguro donde podemos descansar. A veces, cuando aprendemos a escuchar el silencio, descubrimos que no estamos realmente solos, que hay una presencia que nos acompaña siempre, aunque no la veamos ni la escuchemos con los sentidos comunes. Esa presencia puede llamarse como quieras: alma, esencia, conciencia, vida. Es un recordatorio constante de que somos parte de algo más grande, de que hay un hilo invisible que nos conecta con todo y con todos. Esa conciencia trae paz y sentido porque nos sostiene incluso cuando las circunstancias externas son difíciles. En la práctica diaria, cultivar la compañía del silencio puede ser tan sencillo como reservar unos minutos para sentarte en calma, sin distracciones, solo contigo. Observar tu respiración, tus pensamientos, tus emociones, no para cambiarlos, sino para conocerlos, para aprender que no eres tus pensamientos ni tus emociones, sino el espacio en el que ellos ocurren. Esa distancia genera libertad y tranquilidad. Es el primer paso para transformar la relación con la soledad.
La compañía del silencio también mejora nuestra relación con los demás. Cuando estamos en contacto con nuestro interior, escuchamos mejor, sentimos más empatía, nos comunicamos con más autenticidad, porque no buscamos en otros la calma que hemos encontrado en nosotros mismos. No esperamos que otros llenen un vacío que ya hemos reconocido y aceptado. Desde esa plenitud interna, los vínculos se vuelven más genuinos y menos dependientes. Es importante entender que la compañía del silencio no es un estado permanente ni un ideal inalcanzable. Es un espacio al que podemos regresar cuando queramos, un refugio siempre disponible dentro de nosotros. Y cada vez que lo hacemos, fortalecemos nuestra capacidad de estar solos sin sentirnos vacíos, porque el silencio, en su profundidad, nos enseña que no hay nada que temer en estar con nosotros mismos, que somos completos incluso cuando no hay ruido, incluso cuando no hay compañía externa. Así, la soledad y el silencio dejan de ser enemigos y se vuelven maestros. Nos invitan a soltar el miedo, a abrazar la calma, a escuchar la verdad que solo se revela cuando callamos. Nos enseñan que en el espacio silencioso, en la quietud profunda, reside una compañía invencible, la de nuestro propio ser. Esa compañía que nunca falla, que siempre está ahí, esperando que la reconozcamos y abracemos. Porque al final, estar solo no es estar vacío. Estar solo puede ser la más profunda y enriquecedora forma de estar acompañado. Solo hay que aprender a escuchar el silencio que siempre nos habla. Capítulo 11. El valor de la vulnerabilidad. En un mundo que premia la fortaleza, la autosuficiencia y la apariencia de control, la vulnerabilidad suele ser vista como una debilidad, un riesgo, algo que hay que esconder o disimular. Sin embargo, la vulnerabilidad es, en realidad, uno de los aspectos más valiosos y poderosos de nuestra humanidad. Es la puerta que nos conecta con la autenticidad, con la intimidad, con la capacidad de sentirnos vivos y plenos, incluso cuando estamos solos. Aprender a habitar la vulnerabilidad no solo transforma nuestra relación con nosotros mismos, sino también con la soledad. Ser vulnerable implica mostrarse tal cual somos, con todas nuestras dudas, miedos, inseguridades, heridas y fragilidades. Significa renunciar a la armadura que hemos construido para protegernos del juicio, el rechazo o el dolor. En la soledad, la vulnerabilidad se vuelve especialmente evidente porque no hay distracciones ni máscaras que oculten lo que sentimos. Estar solo puede hacer que emerjan esas partes de nosotros que usualmente mantenemos escondidas, y eso puede ser aterrador o liberador, dependiendo de cómo lo afrontemos. Sin embargo, es precisamente en ese acto de abrirnos y mostrarnos sin filtros donde reside una fuerza inmensa. Porque la vulnerabilidad no es debilidad, sino coraje en su forma más pura. Coraje para enfrentar lo que somos sin negar ni esconder nada. Coraje para aceptarnos en nuestra totalidad, incluso cuando no cumplimos con los estándares que la sociedad impone. Coraje para reconocer que el camino hacia la plenitud no pasa por la perfección, sino por la aceptación y el amor propio. Cuando aprendemos a habitar la vulnerabilidad, dejamos de luchar contra nosotros mismos. Dejamos de intentar ser alguien que no somos para ganar aceptación o amor. En ese espacio de honestidad, la soledad deja de ser una condena o un castigo y se convierte en una oportunidad para conocernos de verdad. Para escucharnos sin miedo, para sanar heridas, para dialogar con nuestras partes más profundas y a veces dolorosas. Así, la vulnerabilidad se transforma en un acto de autocuidado y respeto. Además, la vulnerabilidad nos conecta con los demás desde un lugar genuino y profundo, porque solo cuando somos auténticos podemos construir relaciones que no estén basadas en la apariencia o la necesidad. Cuando compartimos nuestras fragilidades, abrimos la puerta para que otros hagan lo mismo, y eso crea vínculos de confianza, compasión y comprensión. La soledad entonces se equilibra con la conexión, no desde la dependencia, sino desde la libertad de ser uno mismo sin máscaras.
En la experiencia de estar solo, la vulnerabilidad también nos invita a soltar el control, a aceptar que no siempre podemos manejar o entender todo lo que sentimos o pensamos, que está bien sentirse perdido, confundido o frágil, que esas emociones no nos hacen menos, sino más humanos. Y al aceptar esta incertidumbre interna, encontramos una calma profunda que no depende de las circunstancias externas. Esa calma es la base para construir una relación sana con la soledad. Reconocer el valor de la vulnerabilidad también significa entender que no tenemos que estar perfectos para merecer amor, compañía o respeto, ni siquiera el nuestro propio. Muchas veces, la presión de ser fuertes nos aleja de nuestra esencia, nos aísla y nos llena de miedo. Pero cuando nos permitimos ser vulnerables, rompemos esas barreras internas y creamos un espacio para el crecimiento y la transformación. Nos damos permiso para equivocarnos, para aprender, para ser humanos. Por eso, cuando estés solo y sientas que te tiemblan las manos, que te invaden las dudas, que te pesa la incertidumbre, recuerda que es ser vulnerable. Y ser vulnerable es tener el valor de estar contigo en toda tu complejidad. No huyas de esa sensación ni la escondas, abrázala como una señal de que estás vivo, que estás en contacto contigo mismo, que estás aprendiendo a quererte sin condiciones. En esa entrega está la verdadera fortaleza, porque solo cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad podemos ser realmente libres. Libres de la necesidad de ser perfectos, libres de la máscara que nos limita, libres para vivir con plenitud, con autenticidad, con amor. Y en esa libertad, la soledad deja de ser un vacío temido y se convierte en un espacio donde la vida se despliega en toda su riqueza. Así, la vulnerabilidad es una invitación constante a mirarnos con compasión, a cuidar de nosotros mismos con ternura, a permitirnos ser imperfectos y completos a la vez. Es un acto revolucionario en un mundo que nos dice que debemos ser fuertes siempre, que no debemos mostrar debilidad. Pero la verdadera fortaleza está en poder decir aquí estoy, con todo lo que soy, incluso cuando nadie más está mirando. Estar solo no es estar vacío, especialmente cuando elegimos vivir desde la vulnerabilidad, porque en esa apertura radical hacia nosotros mismos nace la posibilidad de un encuentro profundo, amoroso y transformador con nuestro propio ser. Capítulo 12. Encontrar paz en la incertidumbre. La incertidumbre es una constante en la vida, aunque a menudo la percibimos como una amenaza, un espacio de inseguridad que hay que evitar a toda costa. Sin embargo, aprender a encontrar paz en la incertidumbre es una de las lecciones más valiosas que podemos incorporar, especialmente cuando estamos solos. Porque la soledad no solo nos enfrenta al silencio y a la vulnerabilidad, sino también a la vastedad de lo desconocido. El futuro incierto, las preguntas sin respuestas, los caminos que no están trazados. Y ese espacio que a primera vista puede parecer aterrador, puede convertirse en un territorio fértil para la calma, la creatividad y el crecimiento interior. Vivimos en una cultura que busca el control, la seguridad y la certeza. Queremos saber qué va a pasar, tener todo planeado, evitar lo inesperado. Pero la realidad es que la vida, por su naturaleza, es incierta. No hay garantías, no hay manuales infalibles. La única certeza es que todo cambia. Frente a eso, la ansiedad y el miedo son respuestas comunes, especialmente cuando estamos solos y nos quedamos cara a cara con esa incógnita. Sin embargo, resistirse a la incertidumbre o tratar de controlarla solo aumenta nuestro sufrimiento. Encontrar paz en la incertidumbre no significa tener todas las respuestas ni eliminar la duda. Significa aprender a convivir con la pregunta abierta, con el misterio, con el espacio sin certezas. Es aceptar que no siempre sabremos qué viene después, ni qué decisiones serán las mejores. Es permitirnos fluir con lo desconocido, confiando en nuestra capacidad para adaptarnos, para encontrar recursos internos que no habíamos explorado. Es soltar la necesidad de controlar y abrirnos a la experiencia de la vida tal como es, con sus cambios, sus sorpresas, sus giros inesperados. Estar solo intensifica esta experiencia porque elimina muchas distracciones externas.
Cuando estás solo, tienes más espacio para sentir esa incertidumbre sin filtros, pero también tienes la oportunidad de observar cómo reaccionas ante ella. Puedes notar tus miedos, tus resistencias, tus patrones de pensamiento que intentan anticipar y controlar todo. Y en esa observación comienza la transformación. Porque la primera llave para la paz en la incertidumbre es la conciencia. Ser consciente de que estás frente a algo incierto, sin juzgar ni intentar cambiarlo de inmediato, es un acto de presencia que calma la mente. Además, la incertidumbre tiene un valor profundo y creativo. Es en ese espacio abierto sin respuestas fijas donde la vida puede desplegar nuevas posibilidades. Cuando dejamos de insistir en un camino único y seguro, nos abrimos a descubrir rutas que no habíamos considerado. Esa apertura es fuente de innovación, de crecimiento, de expansión personal. La incertidumbre nos invita a confiar en la vida, a confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad de navegar lo desconocido. Para encontrar paz en la incertidumbre, también es fundamental cultivar una relación amable con el presente. En lugar de anticipar futuros inciertos o lamentar lo que ya pasó, estar aquí y ahora nos ancla y nos estabiliza. La atención plena, la práctica de la meditación o simplemente el hábito de respirar conscientemente son herramientas que nos ayudan a mantenernos centrados cuando la mente se agita con preguntas sin respuesta. El presente es el único lugar donde la vida sucede realmente, y desde allí podemos afrontar la incertidumbre con más serenidad. Aceptar la incertidumbre también es reconocer que no tenemos control sobre muchas cosas, pero sí sobre cómo respondemos a ellas. Esa elección es poderosa. Podemos resistirnos y sufrir, o podemos abrirnos y aprender. Podemos verlo como una amenaza o como una invitación. Y cuando estamos solos, esa elección recae enteramente en nosotros. Por eso, encontrar paz en la incertidumbre es un acto de responsabilidad y de amor hacia uno mismo. En ese proceso, la paciencia se convierte en una virtud esencial. La incertidumbre no se resuelve de inmediato, ni se disuelve con un solo gesto. Es una experiencia que se vive y se acepta poco a poco. La paciencia nos permite sostener el espacio interno donde la duda y el miedo pueden existir sin desbordarnos. Nos enseña a ser compasivos con los otros mismos cuando la mente se pierde en escenarios posibles o cuando el corazón se siente vulnerable. La soledad y la incertidumbre se entrelazan porque ambas nos confrontan con la realidad de no tener todo resuelto. Pero esa confrontación no es enemiga, sino aliada, porque nos invita a crecer en confianza, en coraje y en humildad. La humildad de reconocer que no somos dueños de la vida, pero sí sus participantes conscientes. La confianza de saber que aunque no sepamos lo que viene, tenemos en nosotros mismos la fuerza para seguir adelante. Encontrar paz en la incertidumbre también nos abre a la aceptación de la impermanencia, a la comprensión de que todo está en constante cambio. Y al aceptar el cambio, dejamos de aferrarnos a lo que fue o a lo que debería ser, y comenzamos a vivir con más libertad y ligereza. Esa aceptación transforma la soledad de un peso en una oportunidad para descubrir la riqueza del momento presente y la profundidad de nuestro ser. Así, la incertidumbre deja de ser un enemigo temido y se vuelve una maestra sabia. Nos muestra que la vida no es un problema a resolver, sino un misterio a habitar. Y que en esa experiencia, estar solo no estar vacío, sino estar abierto a la inmensa posibilidad de ser y crecer en cada instante. Capítulo 13. La escucha interior. En medio del ruido del mundo, la prisa constante y las voces que nos rodean, la escucha interior es un acto radical y necesario. Estar solo nos brinda la oportunidad de entrar en contacto con esa voz profunda que muchas veces queda silenciada o ignorada en la vorágine diaria. La escucha interior no es simplemente oír pensamientos, sino conectar con esa dimensión más profunda de nosotros mismos, donde habitan la verdad, la intuición y la sabiduría silenciosa. Aprender a cultivar esta escucha es esencial para transformar la soledad en un espacio fértil de autoconocimiento y crecimiento. Desde pequeños nos acostumbramos a buscar afuera las respuestas, las certezas, las validaciones.
La sociedad, la educación, las redes sociales, el entorno, nos enseñan que el valor está en la acción, en el hacer, en la demostración externa. Pero esa búsqueda constante hacia afuera puede desconectarnos de nosotros mismos, haciéndonos sentir perdidos o vacíos, especialmente cuando la compañía externa desaparece y quedamos frente a nuestra propia presencia. La escucha interior es entonces la brújula que nos orienta cuando ya no hay distracciones ni referentes inmediatos. Escuchar nuestro mundo interno implica aprender a detenernos, detener la mente que salta de un pensamiento a otro, detener el juicio que califica y critica, detener la necesidad de solucionar o cambiar todo rápidamente. En ese espacio de pausa podemos comenzar a percibir lo que realmente está ocurriendo dentro: emociones, deseos, miedos, anhelos. No se trata de un análisis racional, sino de una apertura consciente y compasiva hacia lo que somos en este momento, sin filtros ni expectativas. Esta escucha requiere valentía, porque nos invita a enfrentar partes de nosotros que pueden ser incómodas o dolorosas. Tal vez hay heridas sin sanar, dudas profundas, inseguridades que hemos intentado esconder. Pero también hay luz, creatividad, alegría, fuerza. La escucha interior no es selectiva ni parcial, es un abrazo completo a nuestra humanidad. Es un acto de amor propio que nos permite reconocernos tal como somos, con nuestras sombras y nuestras luces. Cuando cultivamos la escucha interior, la soledad se vuelve un espacio de encuentro auténtico. Ya no es un vacío ni un lugar de abandono, sino un refugio donde podemos dialogar con nuestra esencia. En ese diálogo surge una claridad que no depende de las opiniones externas ni de la validación externa. La claridad que nace de escucharnos con honestidad es liberadora porque nos conecta con nuestra verdad más profunda, esa que guía nuestras decisiones y da sentido a nuestra vida. Además, la escucha interior es una práctica que fortalece nuestra intuición, esa sabiduría silenciosa que a menudo queda tapada por el ruido mental. La intuición no es magia ni adivinación, es la capacidad de sintonizar con lo que está alineado con nuestro bienestar y nuestro propósito. En la soledad, al no depender de la influencia constante de otros, podemos afinar esa escucha y confiar más en nuestras percepciones internas. Eso nos da seguridad y autonomía, porque aprendemos a ser nuestros propios referentes. La escucha interior también nos enseña la importancia de la paciencia y la presencia. Muchas veces queremos respuestas rápidas o soluciones inmediatas, pero la verdadera comprensión requiere tiempo. Hay procesos internos que no pueden acelerarse, que necesitan desarrollarse a su ritmo natural. La escucha nos invita a acompañar esos procesos con cuidado, sin presionarlos ni forzarlos, respetando nuestro propio tiempo. Otra dimensión importante es la relación entre la escucha interior y el cuerpo. Nuestro cuerpo es un receptor constante de señales que refleja nuestro estado emocional y mental. A menudo, en la prisa o el estrés, no prestamos atención a esas sensaciones corporales. Pero el cuerpo puede ser un aliado fundamental en la escucha interior porque nos habla un lenguaje más primitivo y genuino. Aprender a escuchar las señales del cuerpo como la tensión, el cansancio, el placer o el malestar nos ayuda a comprendernos mejor y a cuidar de nosotros mismos con mayor profundidad. Cultivar la escucha interior también transforma nuestra relación con el tiempo. Cuando estamos atentos a nuestro mundo interno, el tiempo se vuelve más flexible y amable. No se trata de llenarlo con actividades para evitar la soledad, sino de habitarlo plenamente, permitiendo que cada momento tenga su valor y su sentido. En esa calidad de presencia, la soledad deja de ser un enemigo para convertirse en un aliado. Finalmente, la escucha interior nos conecta con la dimensión espiritual de nuestra existencia, sea cual sea la forma en que la entendamos. Nos invita a mirar más allá de las circunstancias externas y a reconocer la vida como un misterio que se despliega en cada instante. Desde esa perspectiva, la soledad es una oportunidad para profundizar en el sentido, para cultivar la gratitud, para abrirnos a la maravilla de estar vivos y conscientes.
En resumen, la escucha interior es un regalo que podemos darnos cuando aprendemos a estar solos sin sentirnos vacíos. Es la puerta hacia un mundo interno rico y valioso, donde podemos encontrarnos con nuestra esencia, sanar heridas, clarificar nuestro camino y sentirnos verdaderamente acompañados. Porque, en definitiva, la voz que más necesita ser escuchada es la nuestra propia. Capítulo 14. La creatividad como puente en la soledad. La creatividad es una expresión fundamental de la vida, una manifestación única y personal que nos conecta con nuestra esencia más profunda. Cuando estamos solos, esa creatividad puede convertirse en un puente vital que nos une con nosotros mismos y con el mundo, transformando la soledad en un espacio fértil para la creación y el descubrimiento. En un mundo que a menudo asocia la creatividad con la productividad o con la necesidad de lograr algo externo, la experiencia creativa en la soledad es mucho más que un resultado tangible. Es un proceso de conexión interna, de exploración y de transformación. Estar solo nos brinda el tiempo y el espacio necesarios para escucharnos sin interrupciones, para dejarnos llevar por las ideas, los sentimientos y las intuiciones que surgen desde lo más profundo. La creatividad en la soledad no busca aprobación ni reconocimiento, ni siquiera un público. Es una invitación a jugar, a experimentar, a expresarnos libremente sin juicios ni expectativas. Esa libertad es un regalo que nos permite redescubrir nuestra capacidad innata de imaginar, inventar y dar forma a mundos nuevos. La creatividad también es una forma de diálogo con nuestra parte más auténtica. A través del arte, la escritura, la música, la danza o cualquier otra expresión, podemos comunicar aquello que las palabras ordinarias no alcanzan a decir. En la soledad, esta comunicación se vuelve íntima y sincera, porque no está condicionada por las miradas o las opiniones externas. Es un encuentro profundo con nosotros mismos, donde lo que emerge es un reflejo de nuestro ser más genuino. Además, la creatividad en la soledad tiene un poder sanador. Muchas veces, el acto de crear nos ayuda a procesar emociones complejas, a liberar tensiones acumuladas y a transformar el dolor en algo significativo. Es un espacio seguro donde podemos explorar nuestras sombras y nuestras luces, donde podemos dar voz a lo que a veces permanece oculto. La creación se convierte así en una terapia silenciosa, una manera de reconciliarnos con nuestra propia historia y con nuestra experiencia. La soledad, al eliminar las distracciones y las presiones externas, nos permite entrar en estados de concentración profunda y de flujo creativo. En esos momentos, el tiempo parece detenerse y la sensación de vacío se reemplaza por una plenitud intensa. Esa experiencia es una muestra clara de que estar solo no significa estar vacío. Al contrario, es una oportunidad para llenar ese espacio con nuestra imaginación, con nuestra capacidad de transformar la realidad desde dentro. Sin embargo, la creatividad en la soledad no siempre es fácil. A veces, el miedo al juicio, la autocrítica o la falta de inspiración pueden bloquear ese impulso creativo. En esos momentos, es importante recordar que la creatividad no tiene que ser perfecta ni producir algo grandioso. Es un proceso íntimo y personal que merece ser respetado y cuidado. Permitirse crear sin expectativas ni presiones es un acto de amor propio que nos ayuda a superar esos bloqueos. También es fundamental reconocer que la creatividad en la soledad nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Al crear, participamos en un flujo universal de energía y vida que trasciende nuestra individualidad. Esa conexión nos recuerda que no estamos realmente solos, formamos parte de un tejido vasto y complejo que nos sostiene y nos inspira. La creatividad nos hace sentir parte de ese misterio, nos conecta con la belleza y con el sentido profundo de la existencia. En este sentido, la soledad y la creatividad son compañeras inseparables. La soledad nos ofrece el espacio para escuchar la llamada interna a crear y la creatividad nos ofrece la manera de responder a esa llamada con autenticidad y amor. Juntas nos enseñan que la vida es un constante acto de creación, un proceso que nunca termina y que siempre puede renovarse.
Por último, cultivar la creatividad en la soledad nos prepara para compartir con otros desde un lugar de plenitud y no de necesidad. Cuando creamos desde la autenticidad que nace del encuentro con nosotros mismos, podemos ofrecer al mundo una expresión genuina y enriquecedora. Así, la creatividad se convierte en un puente que une la soledad con la comunidad, la introspección con la expresión, el silencio con la voz. En definitiva, la creatividad es un camino para transformar la soledad en un espacio lleno de vida, sentido y posibilidades infinitas. Al dejar que esa creatividad fluya, descubrimos que estar solos no es estar vacíos, sino estar en contacto con el manantial inagotable de nuestra propia existencia. Capítulo 15. La compasión hacia uno mismo. La compasión hacia uno mismo es un acto de valentía y ternura que muchos subestiman, especialmente en una sociedad que a menudo nos impulsa a la dureza, la exigencia y el autojuicio implacable. Cuando estamos solos, esa voz crítica interna puede volverse aún más intensa, llenando el silencio con dudas, culpas y autoexigencias. Sin embargo, cultivar la compasión hacia uno mismo es fundamental para transformar la soledad en un espacio de crecimiento y amor, y para darnos el soporte emocional que necesitamos en momentos de vulnerabilidad. En primer lugar, es importante entender qué significa realmente la compasión hacia uno mismo. No es indulgencia ni excusa para la inacción, sino un reconocimiento profundo de nuestra humanidad compartida, de que todos cometemos errores, enfrentamos dificultades y experimentamos sufrimiento. Es la capacidad de tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido que está pasando por un momento difícil. Cuando logramos ese cambio de mirada hacia nosotros mismos, comenzamos a romper el ciclo del autojuicio que tantas veces nos paraliza y nos aleja de nuestro propio bienestar. La soledad puede ser un espejo que refleja con claridad nuestras voces internas, y a menudo nos encontramos con pensamientos que nos juzgan o minimizan. No soy suficiente, debería ser más fuerte, no merezco estar bien. Estas frases pueden repetirse en el silencio, generando un clima interno de angustia y tristeza. Pero es justamente en esos momentos cuando la compasión hacia uno mismo se vuelve una herramienta poderosa para cambiar ese diálogo interno. En lugar de luchar contra esos pensamientos, podemos aprender a reconocerlos, a escucharlos sin identificarnos con ellos, y responder con palabras de apoyo y comprensión. Cultivar la compasión hacia uno mismo requiere práctica y paciencia. No es un estado que se logra de la noche a la mañana, sino una actitud que se fortalece con pequeños gestos cotidianos. Por ejemplo, cuando sentimos que hemos fallado o que no hemos cumplido con nuestras propias expectativas, podemos detenernos y decirnos algo amable, reconocer el esfuerzo que hicimos o simplemente aceptar que está bien ser imperfectos. Ese pequeño acto de ternura hacia nosotros mismos es un bálsamo que disminuye el sufrimiento y abre la puerta a la aceptación y al amor propio. La compasión hacia uno mismo también está profundamente ligada a la aceptación de nuestras emociones, incluso las más incómodas. En la soledad podemos sentir tristeza, miedo, soledad o ansiedad, y muchas veces tendemos a rechazar o resistir esas sensaciones porque no deberían estar ahí. Pero negar lo que sentimos solo aumenta el malestar. La compasión nos invita a abrazar nuestras emociones con gentileza, sin juzgarlas ni tratar de eliminarlas apresuradamente. Al hacer esto, aprendemos que nuestras emociones son parte de nuestro ser, mensajes que nos muestran lo que necesitamos atender y cuidar. Además, la compasión hacia uno mismo es un antídoto contra la comparación. En un mundo hiperconectado, es fácil caer en la trampa de medirnos constantemente con otros, con sus logros, su apariencia o su felicidad aparente. Esa comparación nos genera sentimientos de insuficiencia y desconexión, pero cuando nos tratamos con compasión, reconocemos que nuestra historia, nuestras luchas y nuestros caminos son únicos y válidos. Dejamos de competir con otros y comenzamos a honrar nuestro propio proceso, con sus tiempos y características propias.
La práctica de la compasión hacia uno mismo también puede incluir rituales o actividades que nos conecten con nuestro bienestar integral. Puede ser dedicar tiempo a descansar sin culpa, cuidar nuestra alimentación con amor, mover el cuerpo de manera que nos haga sentir bien o simplemente permitirnos momentos de silencio y contemplación. Estos gestos son formas concretas de manifestar la compasión que sentimos internamente y fortalecen el vínculo de cuidado con nosotros mismos. En la soledad, la compasión hacia uno mismo se vuelve un refugio que nos sostiene cuando no hay otro cerca. Es el abrazo invisible que nos recuerda que no estamos realmente solos, porque podemos ser nuestro propio soporte y compañía amorosa. Esa relación interna nutritiva es fundamental para vivir la soledad con serenidad y profundidad, sin caer en la autocrítica o la desesperanza. Finalmente, cultivar la compasión hacia uno mismo nos prepara para la compasión hacia los demás. Cuando aprendemos a ser amables y pacientes con nosotros, nuestra capacidad de empatía y comprensión hacia otros se amplia. La compasión es un puente que conecta nuestra soledad con la comunidad, porque parte de la conexión más auténtica nace del amor que nos damos primero a nosotros mismos. En conclusión, la compasión hacia uno mismo es un arte que transforma la experiencia de estar solo, convirtiendo ese tiempo en un espacio de cuidado, aceptación y crecimiento. Es el acto profundo de reconocer nuestra humanidad y darnos permiso para ser imperfectos, vulnerables y al mismo tiempo dignos de amor. Practicar la compasión hacia uno mismo es abrir la puerta a una vida más plena, en la que la soledad deja de ser un vacío para convertirse en un espacio rico en significado y ternura. Capítulo 16. La conexión que trasciende la soledad. La soledad es, en muchos sentidos, un espacio de separación, un momento en que sentimos que estamos apartados de otros, del bullicio del mundo y a veces incluso de nosotros mismos. Sin embargo, si logramos mirar más allá de esa sensación superficial de aislamiento, descubriremos que la soledad puede ser un portal hacia una conexión mucho más profunda y auténtica. Una conexión que trasciende la presencia física, que nos une con la vida, con el universo y con la esencia de lo que somos. Vivimos en una época donde la hiperconexión tecnológica nos mantiene en contacto constante con miles de personas, pero paradójicamente muchas veces nos sentimos más desconectados que nunca. El contacto digital puede ofrecer compañía superficial, pero rara vez toca las fibras más profundas de nuestro ser. La verdadera conexión, aquella que nutre el alma y llena el vacío que a veces la soledad revela, es mucho más sutil y profunda. Es una conexión que nace del reconocimiento de nuestra propia esencia y de la comprensión de que somos parte de un todo más grande. En la soledad, cuando dejamos de buscar la compañía externa como única fuente de pertenencia, podemos abrirnos a sentir esa conexión esencial con la vida misma. Este tipo de conexión no depende de condiciones ni de circunstancias, no está limitada por el espacio o el tiempo. Es una experiencia que nos sostiene en momentos de incertidumbre y nos da sentido cuando todo parece desmoronarse. Reconocer esta conexión nos permite entender que estar solos no significa estar abandonados ni invisibles, sino estar invitados a sintonizar con la armonía profunda que subyace a todo lo que existe. Esta conexión trascendental puede manifestarse de muchas formas, a través del contacto con la naturaleza, en un momento de silencio contemplativo, en la experiencia de la belleza o en la práctica espiritual. Puede ser un instante fugaz o una sensación constante, pero siempre nos recuerda que somos parte de un entramado de relaciones invisibles que nos sostienen y nos inspiran. Al cultivar la sensibilidad para percibir esta conexión, la soledad se transforma en un espacio sagrado, donde podemos sentirnos acompañados incluso cuando estamos físicamente solos. Además, la conexión que trasciende la soledad nos invita a mirar con compasión no solo hacia nosotros mismos, sino hacia todos los seres que habitan este planeta. Nos hace conscientes de que nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto más allá de nuestro círculo inmediato. Esta conciencia amplía nuestro sentido de pertenencia y responsabilidad y nos impulsa a actuar desde un lugar de respeto y amor hacia la vida en todas sus formas. En ese sentido, la soledad no es un escape ni una ruptura, sino un regreso a la raíz común que compartimos con todo lo que existe.
Esta perspectiva también nos ayuda a comprender que la soledad es parte de un ciclo natural, un movimiento entre el estar con otros y el estar con uno mismo. Ninguna de estas dimensiones es superior ni inferior, ambas son necesarias para un equilibrio profundo. La conexión que trasciende la soledad nos enseña a navegar ese ciclo con aceptación y sabiduría, reconociendo que en el silencio y en el encuentro interno también habitamos la presencia del otro, aunque no sea visible o tangible. Es importante destacar que esta conexión no elimina el dolor o la dificultad que a veces sentimos en la soledad, pero sí cambia nuestra relación con ellos. Nos invita a ver el sufrimiento no como un castigo o un aislamiento definitivo, sino como una oportunidad para crecer en comprensión y amor. En ese proceso, la conexión trascendental actúa como un ancla que nos sostiene y nos da esperanza cuando las tormentas emocionales amenazan con desbordarnos. Asimismo, esta conexión que trasciende la soledad puede abrirnos a un sentido de propósito y significado que va más allá de nuestras preocupaciones personales. Al sentirnos parte de algo mayor, podemos encontrar motivación para contribuir al bienestar común, para expresarnos auténticamente y para vivir con integridad. La soledad entonces se convierte en un espacio de preparación para ese compromiso más amplio con la vida y con los demás. En última instancia, la conexión que trasciende la soledad nos invita a reconciliarnos con la paradoja de estar simultáneamente separados, únicos y parte de un todo. Nos recuerda que nuestra esencia más profunda no está definida por la presencia o ausencia de compañía externa, sino por la capacidad de habitar plenamente cada instante con conciencia y amor. Esa es la verdadera riqueza que la soledad puede ofrecer, y es el regalo que podemos descubrir cuando dejamos de temerla y comenzamos a abrazarla. Este capítulo final no es solo un cierre, sino una invitación a continuar el camino, porque la vida nos seguirá presentando momentos de soledad, y en cada uno de ellos tenemos la oportunidad de profundizar en esa conexión que trasciende, que sostiene, que transforma. Estar solo no es estar vacío. Estar solo puede ser el inicio de un viaje hacia la plenitud, hacia la unión con todo lo que somos y todo lo que nos rodea. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.